Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas tardes, amigos de Economía Ahora, ¿cómo les va? Bueno, estamos en una nueva etapa económica, indudablemente, desde el viernes en adelante, que estamos tratando de analizar y ver qué va a pasar. Y para eso invitamos economistas. Hoy estamos con Mariano Kestelbaum, se graduó como licenciado en Economía en mi facultad, mi querida UBA, en 2002. Yo soy un poco más viejo, así que yo me gradué un poco antes nomás. Y de lleno nos vamos a hablar con él, con cómo ve renacer de un nuevo programa económico o no. No me parece que sea un renacer. Me parece que es una etapa de continuidad. El negocio sigue siendo el mismo, explotar actividades de recursos naturales y buscar alternativas financieras para tener el mayor rédito posible. Ujú. Después lo que tiene que ver con la actividad productiva industrial está muy quedada, excepto producción de automóviles. Después, lo que tiene que ver con el comercio, el consumo, la construcción, está todo muy caído, no parece levantarse. Después el turismo en el exterior me parece que va a estar floreciente con este nuevo escenario. En líneas generales, me parece que hay una continuidad del modelo con más endeudamiento para motorizar el negocio financiero, pero en líneas generales sigue lo mismo, mayor Pero, dependencia. pero después de esta Sí. medida no hubo una devaluación implícita en función de que el oficial crece y con eso tratan de mejorar el ingreso del campo y lo presionan con la reinserción de las retenciones para obligarlo a liquidar y después ver, como vos decís, de hurgar entre lo que es recursos naturales como gas, petróleo, más minería, para poder suplantar a futuro el campo, ¿o no? No, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero es el mismo modelo que antes. No veo cambios relevantes en el modelo. La única cuestión es que el tipo de cambio hoy, en lugar de valer el oficial, en lugar de valer 1076 vale 1207. Sí. Después, los actores que se benefician y que se perjudican siguen siendo los mismos. Los sectores que van a dinamizar la actividad económica son los mismos, los que van a seguir cayendo son los mismos. Mira, en líneas generales veo el mismo modelo, no veo un cambio. ¿Qué debería cambiar para dinamizar el mercado interno, que es uno de los problemas que tiene? Si bien es cierto que la anulación del déficit fiscal logró una reducción de inflación, por otro lado, como vos decís, el mercado interno está muy quieto, a pesar de que, según mi visión, los bancos empiezan a trabajar de bancos y empiezan a ofrecer créditos a gente que a veces no los puede pagar, que ese es el otro tema, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, lo que debería cambiar, entiendo yo, tiene que ser básicamente eh, promover la actividad productiva con políticas económicas a favor del sector, como por ejemplo créditos para la producción, mayor
protección comercial en frontera, estímulos directos a las exportaciones de productos no tradicionales de exportación, mayores impuestos a los sectores de alto poder adquisitivo y, y mayor impuestos también a la herencia, mayores impuestos a las ganancias de las grandes empresas, mayores impuestos a los bienes personales, eh, menor carga impositiva sobre el consumo popular a través del IVA, O sea, eliminación de... eso sí bajarías. El IVA, por ejemplo, lo bajarías. Sí, 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 creo que el IVA en Argentina es demasiado alto. Inclusive, digamos, toda la maraña de impuestos que hay, estamos de acuerdo con que hay que por lo menos simplificarlas para bajarlas, porque es uno de los componentes de coste argentino muy fuerte. Sí, 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 sí. Y al mismo tiempo, impuesto a las ganancias me parece que hay que darle mucha más progresividad. Claro. Hay que tratar de copiar el esquema tributario de los países que alcanzaron el desarrollo económico. No buscar innovar, hacer cosas extrafalarias. Me parece que no es lo mejor. Creo que hay que tratar de buscar los mismos mecanismos que se aplicaron y que se aplican en Alemania, en Francia, en los países nórdicos, donde tienen alta progresividad y muy buen nivel de vida de sus habitantes, ¿no? Alta progresividad distributiva e impositiva. ¿Y cómo ves este huracán Trump con proteccionismo con respecto al mundo por un lado y a Argentina en particular por el otro? Bueno, es un panorama muy peligroso para el funcionamiento de la economía global. Va a generar más inflación, tanto para la Argentina como para todo el mundo. Eh, la guerra comercial parece como recién estar comenzando y va a generar, bueno, muchos excedentes productivos a nivel mundial que no van a poder ser colocados en los mercados Claro. habitualmente de destino, como Estados Unidos, por la recesión que va a traer aparejada. Y, y bueno, van a buscar otros mercados. Yo creo que Argentina es un mercado muy interesante para el ingreso de mercaderías de China que no puedan ser colocadas en Estados Unidos porque el nivel de protección comercial es muy bajo. Cada vez, de hecho, los controles en aduana ya son prácticamente inexistentes. Entonces es una buena oportunidad para los importadores para engrosar su beneficio. Y eso tendría en la Argentina un impacto muy negativo a nivel productivo, industrial, de generación de empleo registrado. Y bueno, ya lo estamos viendo. Después, al mismo tiempo, estas decisiones de Estados Unidos están promoviendo no solamente que otros países levanten barreras proteccionistas, sino también de evaluaciones competitivas. Entonces eso va a generar a la vez en la Argentina más presión devaluatoria. Claro, Así que claro. la esperanza de Milei de bajar la inflación, él decía que la inflación este año va a ser del 18%, me parece que no va a llegar. En los primeros 3 meses ya fue del 8,3%. Y me parece que vamos a superar el 50% de inflación este año. Lo veo muy difícil que sea menor al 50%. Y hablamos de reforma tributaria, obviamente, en cuanto a los deseos que vos decías con respecto a grabar determinadas cosas más y grabar determinadas cosas menos. ¿Y qué opinás vos con respecto a una reforma previsional, que es uno de los agujeros negros que tiene en este momento el Tesoro Nacional, ¿no? Eh, sí, es posible, sería interesante hacer una reforma previsional para mejorar el poder adquisitivo de los jubilados. Y en esa reforma Que previsional, daría un empuje al mercado interno, por otro lado. sí, 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 en esa reforma provisional buscaría aumentar impuestos a los bienes personales, el impuesto a las ganancias,
impuesto a la herencia, y generar un fondo extraordinario para mejorar la calidad de vida de los trabajadores retirados. Sí, sin lugar a dudas, me parece que es muy importante hacer esa reforma previsional para, para recuperar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables que tienen que ver con todos los trabajadores retirados. Y bueno, al mismo tiempo seguiría con esa reforma pensando en una nueva moratoria para facilitar el acceso de las personas que no recibieron los aportes patronales durante su actividad. Sí, sí, creo que es muy necesario avanzar en una reforma previsional. Otro de los problemas que vemos bastante profundos es digamos, la informalidad de Argentina. La Argentina tiene un 50% de informalidad, más o menos, en cuanto a trabajadores, en cuanto a cuentapropistas, en cuanto a todo. ¿Eso no permitiría hacer una reforma tributaria mejorando la parte tributaria, una mayor base para poder recaudar más y mejorar en general todo? Sí, sí, por supuesto. Hay que buscar la forma de facilitar la formalización de los trabajadores. No, hoy por hoy, el esquema de inscripción y de regulación, de regularización de los trabajadores no está en función de la cantidad de empleados que tiene cada No, empresa, claro, no. tampoco en función de lo que factura cada empresa. Yo creo que la relación entre la facturación y la cantidad de empleados también es una variable relevante. Entonces, trataría de armar esquemas que faciliten que las actividades que generan mucha mano de obra y que la remuneración por asalariado es elevada, tengan mayores facilidades para la formalización de los trabajadores. Eso implicaría indudablemente alguna reforma también laboral. Sí, 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 sin lugar a dudas. O sea, Este, en realidad estamos hablando de un poco lo que transmitió el fondo en su nuevo acuerdo, diciendo tenés que hacer una reforma previsional, una reforma tributaria y, y yo creo que también el tema bancario, ¿no? El tema de cambio es importante y a su vez también el blanqueo de las actividades, ¿no? sí, sin Para que el país dudas. sea más equitativo, digamos. Sí, sin duda, sin duda, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que avanzar con la reforma previsional, la laboral, con una formalización general, pero la reforma previsional y laboral no en el sentido ortodoxo que plantea el Fondo Monetario Internacional, sino tratando No, yo lo como decía planteé como antes. ítem, no como lo que No, lo no, plantea, sí. sino Por eso, pero como de vuelta, necesidad para dar vuelta al país, digamos. sí, tratando de hacer lo mismo que hacen los países desarrollados. Eh, Tratar de copiar esos modelos, no buscar empeorar las condiciones de los trabajadores, sino tratar de mejorarlas, asimilando a los requerimientos que existen en los países desarrollados. Porque habitualmente las reformas previsionales y las reformas laborales tratan de copiar lo peor de Centroamérica, de Latinoamérica en general, lo peor de África, y hay que tratar en realidad de copiar lo mejor de los países desarrollados. Obviamente. Sí, Y parece que es obvio, pero no es tan sucede. difícil. Sí. O sea, los que tenemos oportunidad de viajar al exterior, este, vemos los niveles de jubilados de Europa en algunos países como Suiza y uno se admira realmente. Obviamente el sistema previsional ha colapsado en todo el mundo a raíz de la longevidad de la gente, a raíz de las guerras, a raíz de un montón de cosas que ha cambiado a lo largo de los tiempos, pero indudablemente tenemos que ayornar lo que cada país necesita, porque realmente si se puede ahí, se puede acá, debería. Sí, hay que desarrollar políticas que mejoren la estructura productiva del país, Sí, también para darle sustentabilidad a ese tipo de reformas. O sea, las actividades extractivas
idealmente deberían agregar mayor valor agregado para poder ser exportadas. Y, por ejemplo, el litio. Hay que desarrollar la cadena de valor del litio. Claro, el- la lana, el cuero curtido. En esos últimos dos sectores, en la Argentina se hace solamente los procesos contaminantes, y las otras actividades vinculadas a esos insumos se realizan en otros países, básicamente en China. Bueno, habría que tener una cuota asegurada para el mercado interno de esos insumos y que haya una manufactura de esos insumos, y especialmente en las tareas que generan más valor agregado, como el diseño, la generación de marca, la comercialización. Hay que fomentarlas muchísimo más, para bueno, que Argentina genere recursos genuinos de claro. exportación y de esa forma sí poder hacer sustentable condiciones de vida mejores especialmente para los sectores más vulnerables. En la futurología, Donald Trump se pegó un tiro en el pie con esto porque estamos viendo, por ejemplo, de la cantidad de productos que Estados Unidos ensambla con partes de China y le está poniendo gravamen a China, pero después se empieza a recular. Y por otro lado, también tiene un gran problema con la Unión Europea. Eso, para mi manera de ver, y lo quiero que ratificar o no con vos, va a traer una gran consecuencia de inflación dentro de Estados Unidos, que indudablemente va a tener un efecto adverso al partido de Trump. Sí, me parece que ha sido muy brusco, demasiado. Entiendo que Estados Unidos tiene que reindustrializarse, recuperar ese poderío industrial que tenía, recuperar por lo menos parcialmente, pero de la noche a la Ratito, mañana no lo va a ratito. conseguir, menos como lo está planteando, en vez de una brutalidad. Esto refleja la debilidad que tiene Estados Unidos frente a China, donde, bueno, Estados Unidos los últimos 40 años, todos los años ha tenido déficit de Sí, cuenta corriente, de balanza comercial. Y bueno, el poderío financiero de China está creciendo y ese déficit que ha tenido lo ha financiado con emisión monetaria y emisión de títulos públicos. Entonces, yo entiendo que está temiendo que el día de mañana no pueda financiar indefinidamente, como lo está haciendo ahora, esos déficits, y por eso busca arrebatarle, por lo claro. menos en parte, el poder industrial a China. Pero bueno, como el camino que ha elegido no parece ser sensato. Parece bastante complicado y que le puede llegar a generar perjuicios, como decías vos, un tiro en el pie, porque puede llegar a perder mucha popularidad en Estados Unidos si efectivamente En muy se corto produce. plazo, en muy corto plazo. Sí, sí, va a generar seguramente recesión, inflación, descontento generalizado. En Estados Unidos no es como acá, casi todos invierten en el mercado bursátil, en acciones de empresas, y bueno, se han caído en picada todas las acciones. El ahorro de los estadounidenses ha mermado muy fuertemente por estas decisiones de Trump. Son todas decisiones que me parece que si no se modifican, van a llevar a una situación crítica para Trump. Y de hecho, bueno, como decías vos también, ya está reculando fuertemente, Claro, especialmente en algunos en elementos, la Unión claro. Europea. Y con respecto a la futurología de este sistema económico mileísta, ¿qué imagen te da con un dólar devaluándose internacionalmente y acá con un pequeño revalúo que si bien no es tan grande, estamos flotando en el medio de la banda que determinó el gobierno de un 1.400? ¿Cómo sigue la historia esta según tu versión? Me parece que, bueno, el ingreso de capitales que está llegando de los organismos Sí, internacionales va a generar nuevamente mucho atractivo al negocio financiero de carry trade. Esto es, va más o menos a ir estabilizando el tipo de cambio con una inflación creciente, activos con tasas de interés que van a superar la tasa de depreciación del dólar.
y además una tasa de depreciación donde está garantizado que no puede superar los 1.400 pesos por Exacto, dólar, con lo exacto. cual con aumentos de tasas de interés, bueno, negocio financiero asegurado, en el cortísimo plazo también el impacto inflacionario que generan las medidas va a provocar que se vaya esfumando muy rápidamente la ganancia de competitividad, nuevamente mucho atraso cambiario, destrucción de actividad productiva, especialmente de mayor valor agregado. Entonces, creo que es crítico todo esto. Vamos a tener este mes de abril y el mes siguiente ascenso de inflación. Yo creo que en abril no va a estar por debajo del 5% de la inflación. En mayo posiblemente esté en torno del 4, 3, 4%. Claro, Así pero es un que nuevo piso alto. sí, muy, muy elevado, y de vuelta con caída del nivel de actividad, producto de la mayor inflación. Así que yo creo que, bueno, después de eso va a haber una estabilización, una sensación de alivio en algunos sectores, producto del atraso cambiario, y creo que este gobierno apunta a que eso le alcance para rendir bien en las elecciones de octubre. Va a ser, digamos, algo como diciembre 2003, 2004, con menor intensidad en tasas, pero algo así, una curva similar. Vos Sí, decís. no tan caótico. No, no tan caótico, pero digo, la curva atemperada haría algo así, Sí, subiría al sí, 4 o 5 y después empezaría nuevamente a bajar, con lo cual estaríamos dentro de un año en la misma situación que estuvimos hace 2 meses. Más sí, o menos. sí, sí, sí. No, ni siquiera en un año, en 6 meses. Sí. Ajá. Bueno, No, quiere decir, y con mucha yo más siempre deuda, digo ¿no? que el sistema puede ser bueno, el problema es si es sostenible o no. Eh, Sí, sí, sí. No, pero este yo sistema no es nada sostenible. Claro, yo lo vengo diciendo hace rato, desde que comenzó el gobierno de Milei, que el sistema puede ser correcto en algunos aspectos, pero el problema es la sostenibilidad del sistema. O sea, si es sostenible, estaría perfecto porque vas mejorando ampliamente todos los valores, mejorando el mercado interno, mejorando el consumo, mejorando baja la tasa de inflación, pero eso en definitiva ahora nos damos cuenta, o mejor dicho, algunos lo dijimos antes, ahora se están dando cuenta otros, que no era sostenible en el tiempo y por eso este cambio de ritmo. Que es un cambio de ritmo, como decís vos, no de objetivo, porque el objetivo es siempre el mismo. Sí, exactamente, estoy de acuerdo. O sea, los manejos son siempre de los mismos, por lo tanto, el resultado va a ser siempre el mismo. Es así. Un gran negocio financiero, digamos. Sí, sí, acompañado de actividades extractivistas, Claro, sin claro. desarrollo productivo. Y lo más triste para mí es que, bueno, que justo la inversión pública de los años anteriores le brinda a este gobierno la posibilidad de que se haya podido sustituir importaciones de energía, que haya saldo exportable de energía y Sí. mejores condiciones también para la explotación de la minería. Me da mucha pena que esta buena coyuntura de precios y de condiciones productivas le haya caído a este gobierno, porque le da un poco de espacio para seguir con este modelo que genera menos desarrollo productivo y más dependencia financiera. Bueno, una de las cosas que he observado a lo largo de este año, en que viajo, tenemos un país muy grande, tenemos un país necesario de infraestructura, siempre, digamos, por las distancias y por los polos desarrollados que tenemos, que no son muchos, pero están dispersos. Y está muy lindo parar la obra pública, con respecto, yo creo que no hay que pararla, hay que optimizarla, no hay que pararla, porque el país necesita estructura solamente para exportar, no solamente para exportar, sino para cultivar, para crear fuentes de trabajo, para todo, porque tenemos un país muy vasto, muy grande, y no distribuido como quisiéramos que esté distribuido, la opción que podríamos tener, que es otra. Y como vos decís, obviamente, el parar la obra pública significó hasta acá hubo estructura, ahora no hay más,
pero ¿cuánto tiempo me dura eso? Tampoco es sostenible en el tiempo. Así es. ¿Mm? Bueno, Mariano, la verdad, una charla de excelencia, te agradezco mucho, sé que el tiempo es tirano y que te están requiriendo por otros lados, pero bueno, ante tus títulos y ante que somos colegas de universidad y colegas de mes de cumpleaños, estamos todos, te agradecemos muchísimo. En Economía Ahora, un programa que estamos por cumplir el año que viene 30 años, charlando de la economía del país a lo largo de todos los gobiernos que hubo desde 30 años atrás hasta acá. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos brindaste y los conceptos claros que dijiste. Muchísimas gracias. Por favor, gusto. Un gustazo. Saludos. Hasta pronto. Gracias. Bueno, para ustedes todo. Ya hemos charlado con Mariano Kestelboy y nos dijo su opinión sobre lo que está pasando. Yo di la mía, por supuesto. Y pienso que este cambio de timón relativo hace que nos confundamos a veces los argentinos desde el viva la libertad carajo y los epítetos que está diciendo del periodismo contra periodistas tan grandes de este país como Fernández Díaz y como Morales Solá, tan inmensos periodistas premiados en todo el mundo. Me parece que el gobierno está equivocándose el camino. El camino es, en definitiva, tener la humildad de saber las equivocaciones y sí, me parece excelente un cantito y una hurra por lo que pasó el viernes, es un logro, pero el logro se puede festejar después, no antes, porque el logro fue obtener el dinero. El problema es qué pasa con el dinero. No nos olvidemos que de otra manera y con otro color, también hubo un logro y un cantito y un saltito allá por el gobierno de Macri. Y después todo terminó como terminó. No me gustaría que Javier termine así, no me gustaría que su gobierno termine así. Yo pienso que los argentinos necesitamos, en vez de ver el partido, es ver qué queremos ver al fondo del túnel. Y lo que queremos ver al fondo del túnel es mejores jubilaciones, menores curros, menores empleos públicos, menores empresas del Estado, más seguridad para la gente, menor pedofilia, menor trata, menor todo eso que no se habla porque siempre hay atrás alguien que lo está defendiendo o alguien que lo está tapando. Entonces, a esta altura del partido, yo creo que los argentinos tenemos que darnos cuenta que nosotros votamos lo que tenemos. Ustedes, los de la ciudad de Buenos Aires que votan al PRO, los de la provincia de Buenos Aires que hace 30 años que votan a este peronismo de sello que no hace más que hundirlos en el medio de la nada. Yo no los entiendo, muchachos, no los entiendo. O hay un fraude terrible o son unos tremendos pelotudos. Discúlpenme que se los diga, pero es así. La verdad, cuando yo vivo en un lugar donde no me dan nada, trato de votar lo contrario. Así que piénsenlo, porque entramos ya de lleno en votación, dentro de muy poco en la ciudad de Buenos Aires, después en la provincia de Buenos Aires, y así seguiremos a lo largo del país. Este es un año para cambiar, ojo, no estamos cambiando de rumbo ni de presidente, estamos cambiando de conformación de los consejos deliberantes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Cuán importantes son cuando son los mismos que después no dan quórum, ganan fortunas, viven llenos de asesores inmensos ganando fortunas y después nos dicen a nosotros lo que tenemos que hacer, con la cabeza bien alta y con una moral, según ellos, intachable, y para mí que realmente a veces dan lástima. Muchos de ellos ni hablar saben. Argentinos, a las cosas, como decía aquel poeta español. Y para todos ustedes una feliz Pascua. Que la pasen bien, que Dios nos ilumine y como dice nuestro Papa, recen por nosotros. Hasta pronto. Nos vemos próximamente en un nuevo reportaje de Economía Ahora. Chau, chau.